llama Pretéritos, ¿verdad? Que habla pues acerca de la visita para ganar las indulgencias, bueno, pues en el año santo, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando a que compartan ahí en sus redes sociales, ¿verdad? Todo nuestro contenido, ¿verdad? Que nos sigan en nuestra página de Facebook, que nos sigan también en nuestro canal de YouTube, que lleva pues el nombre de Laico a Laico, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando para que este sábado 25 de febrero, bueno, pues nos acompañe a las 6 de la tarde en la Casa del Buen Pastor, donde llevaremos a cabo, bueno, pues la presentación del compendio que hemos elaborado, ¿verdad? Del Papa Clemente XIII, donde, bueno, pues prácticamente se tienen todas las encíclicas, ¿verdad? Todas las encíclicas del Papa, y que bueno, pues de alguna manera pues tratamos de dar a ustedes, ¿verdad? Este acercamiento, bueno, pues del magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues empieza a las 6 de la tarde, iniciamos con una conferencia que la hemos titulado Clemente XIII y su pontificado, y después, bueno, pues vendrá la presentación del compendio, ¿verdad? Allí para quien guste acompañarnos, la entrada es gratuita, la entrada es libre. Este próximo 25 de febrero a las 6 de la tarde en la Casa El Buen Pastor. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Con esta programación, sí, el día sábado, por allí, por algunas cuestiones, allí algunos pendientes de trabajo, no sacamos el programa de Magisterio de la Iglesia, pero bueno, dice el dicho, ¿verdad? Tardes pero seguros, ¿verdad? Tardes pero seguros, dice el dicho. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto, queridos amigos, ¿verdad? De esta encíclica. Y bueno, pues en este último programa, bueno, pues vamos a seguir viendo pues esos requisitos que tiene el confesor, como tanto las personas que se van a confesar, qué es lo que se tiene que cumplir, hacia dónde se tiene que dar. Y bueno, pues todos estos elementos, ¿verdad?, que marca el Papa Benedicto XIV. Y bueno, entre las advertencias que comienzan, ¿verdad?, en este sentido de la Constitución Convocatis, bueno, pues la primera trata del presbiterio que, aprobado para recibir confesiones, confiesa y absuelve a la persona con quien es cómplice del pecado vergonzoso y deshonesto contra el sexto precepto del Decálogo, es decir, contra el sexto mandamiento. Entre los autores, una vez debatido si esa abolición era válida, y la opinión común fue por la validez, ya que no había ley que indujera su nulidad. También se debatió si la absolución era lícita, y la opinión común se inclinaba por lo lícito, pues el penitente y el confesor aborrecían el pecado cometido y no había peligro de un nuevo consentimiento. Prácticamente aquí estamos aludiendo, bueno, pues a un arrepentimiento sincero, y sobre todo que el confesor, bueno, pues tenga esa facultad de perdonar pues prácticamente este pecado, ¿verdad? Y bueno, pues comenzaron los obispos, ¿verdad?, velando por el buen gobierno de las almas encomendadas a su cuidado, considerando que cuando se diga en abstracto y en la cátedra, en la práctica no se puede ser cosa buena, sino perniciosa, ¿verdad?, quitar en el sínodo la competencia de ejercer a los confesores, aunque aprobados por ellos mismos, cuando se trate de absolver al cómplice del pecado contra el sexto precepto, ¿verdad?, del Decálogo o el sexto mandamiento. Y como agrado a Dios, ¿verdad?, sin ningún mérito nuestro, elevamos al sumo pontífice, no se olvidaron de ponernos vigorosamente ansiosos para que con una constitución general pudiésemos remediar el inconveniente, ¿verdad? Porque, bueno, pues aquí está precisamente este gran problema: si se puede confesar, si se absuelve, bueno, pues este pecado que se atenta contra el sexto mandamiento. Bueno, pues la historia de este hecho, ¿verdad?, nos relata a nosotros en este tratado de
que hace el Papa sobre el sínodo, y luego que fue publicada, ¿verdad?, la Constitución en Sacramentum Penitencia, ¿verdad?, en la que privamos a cualquier confesor de toda autoridad y jurisdicción para absolver a la persona cómplice en el pecado vergonzoso y deshonesto contra el precepto del sexto decálogo, de modo que queda nula la absolución dada por él como dada por quien está privado por nosotros de la jurisdicción para darla. En otras palabras, ¿verdad? Se tiene o se considera, bueno, pues que este pecado, ¿verdad? Si el Papa pudiera confesar al moribundo, ¿verdad? Posteriormente publicamos otra constitución, ¿sí?, que comienza Apostolici Numeris, ¿verdad?, en la que se añadió que si no había otra cosa que el sacerdote cómplice que podía absolver al penitente moribundo, dadas las circunstancias, el cómplice podría absolver aunque hubiera otro sacerdote, ¿sí?, a quien si el moribundo confesase. Esto pudiera resultar en infamia o escándalo. Sacerdote cómplice que confiesa fuera del artículo de la muerte y absuelve al penitente o lo absuelve como artículo de muerte, ya que hay otro sacerdote o como hay otro sacerdote, supone que confesándose con él, el penitente sacaría de ello pues esta infamia o escándalo y por lo tanto, bueno, pues lo confiesa, ¿sí? Y lo absuelve. La pena de excomunión mayor fue impuesta por nosotros en las citadas constituciones, cuya absolución reservamos solo para nosotros y para nuestros sucesores. Es decir, que este pecado grave, pues bueno, solamente era perdonado por el Papa, ¿sí? Y por algunos sacerdotes que tenían pues este poder o esta jurisdicción de perdonar este pecado. Si no tenían el poder o esta jurisdicción, pues prácticamente el sacramento o la absolución pues no se daba, ¿verdad? En esta vertiente. Sí, bueno, pues con estas determinaciones nuestras, pues cesan las antiguas cuestiones de si la abolición dada por el sacerdote cómplice al penitente compañero en el pecado contra el sexto precepto del decálogo es válida o inválida, lícita o ilícita, ¿sí? Y ya que en el periodo en que hicimos nuestra citada Constitución Sacramentum Penitencia, bueno, consideramos que concediendo en los jubileos una amplia facultad a los confesores para confesar y absolver de cualquier pecado grave, podría renacer la cuestión si para el tiempo del jubileo se hubiera devuelto al confesor cómplice la facultad de adquirir el compañero penitente. Declaramos en la dicha constitución que, estando privado por nosotros de la jurisdicción de absolver al cómplice, no podemos. Enseguida regresamos.
Y bueno, queridos amigos, pues ya estamos con ustedes de regreso en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues vamos a seguir, ¿verdad? Compartiendo, bueno, pues con ustedes, pues este contenido, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues ya visualizamos todo este aspecto que tiene que ver con la facultad de perdonar los pecados. Ya habíamos referido, antes de irnos a la pausa, cómo tenemos hoy en día pues lo que conocemos nosotros como los padres penitenciarios, ¿verdad? Que se dedican a confesar, bueno, pues ciertos pecados graves. Bueno, pues y que pudiéramos decir, bueno, en este aspecto pues aquí viene el origen, ¿verdad? Sacerdotes especializados, conocedores en la moral, bueno, que van a dar pues esa penitencia de esos pecados graves, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a la regla general, lo que en ella se establece es muy claro. En efecto, si todas las facultades que se dan están ordenadas para alcanzar el jubileo y son como preparación a él, la consecuencia es clara. Solo pueden servirse de quienes estén preparados para recibir el jubileo y se comprometan seriamente a hacerlo. Obras ordenadas para lograrlo, bueno, pues es la gracia, ¿verdad? Que no está permitida excepto para lograr este fin y a modo de preparación para el jubileo. Por tanto, el que no tiene la intención de cumplir no puede disfrutar de la oportunidad de ganar, pues prácticamente un jubileo, ¿verdad? Y bueno, pues dice el Papa Benedicto XIV, digo, aunque no se aprueba el acuerdo explícito suficiente para probar implícito y la naturaleza de la cosa incluida en tal actividad o servicio, a ser hecho correctamente y fielmente, ni parece dudoso de ello si la presunta intención del pontífice es otorgar tal facultad. Por ende, ¿verdad? Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que se perdonaba siempre y cuando, bueno, pues el que se confiesa, pues se comprometiera a realizar las visitas de las capillas, ¿verdad? De cada una de las basílicas, perdón. Si no se comprometía, pues pudiéramos decir que pues el sacramento de la confesión pues no le serviría para nada, ¿verdad? Y bueno, pues dice el Papa Benedicto XIV, para eliminar todas estas confusiones, todas estas dificultades, en la instrucción hemos prevenido no poder dar a los penitenciarios la absolución, las conmutaciones y las dispensas verunas, ¿verdad?, que es fuera de la confesión sacramental, como nos parecía necesario y proporcionado a la gravedad de la situación, materia y la calidad del ministerio. Esto corta todas las disputas y también está en conformidad con la práctica de nuestra penitenciaria, como se puede observar en el diccionario de sinónimos de castigos, ¿verdad? Este diccionario donde pues se da las penitencias, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, cuando se daba esa confesión sacramental, bueno, pues el sacerdote lo podía dar dentro de un sacramento, dentro de la Eucaristía, o como pudiéramos decir, en un acto penitenciario, ¿verdad? Aprovechando que este miércoles, ¿verdad?, vamos a tener el miércoles de ceniza. Bueno, pues ojalá todos aprovechemos estos actos penitenciarios para confesarnos, recuperar la gracia y, bueno, participar, ¿verdad?, de toda esta preparación de la Pascua del Señor. Entonces, en este sentido, ¿verdad?, el sacerdote tenía la facultad de absolver, ¿sí?, fuera de un sacramento y dentro de un sacramento de la confesión. El Papa Benedicto XIV aclara las cosas, ¿verdad? Solamente aquellos a quien yo les dé la autoridad, el permiso, ¿verdad?, es el que lo puede realizar. Y bueno, pues sigue otro punto que se refiere a la penitencia saludable que debe imponer el confesor, ¿verdad?, a quien se confiesa con él para prepararse a tomar el jubileo. No se trata aquí de la famosa cuestión entre los teólogos si para obtener el fruto de la indulgencia basta con
preceder a una buena confesión, cumplir la penitencia impuesta por el confesor y cumplir puntualmente las obras prescriptivas, o si también es necesario tener la buena disposición de satisfacer la justicia divina. Con otras obras penales, en cuanto sea posible, el presente punto va más allá, en tanto que pertenece a la penitencia que impone el confesor a los que se confiesan con él, preparándose para comprar el jubileo, ya que no solo hay quienes han apoyado, sí, con motivo del jubileo, imponer penitencias más ligeras al penitente por parte del confesor, si lo ve dispuesto a querer obtener la indulgencia plenaria, pero también a descuidar imponerle pues la penitencia. Tal es el sentimiento del cardenal, ¿verdad? Otros han distinguido entre penitencias, ¿verdad?, reparadoras y penitencias medicinales, argumentando que el penitente que ha alcanzado el jubileo no está obligado a hacer penitencias reparadoras, sino medicinales, ¿verdad? Y bueno, pues esto que tiene, esto que indica, ¿verdad?, dentro de la confesión, bueno, que si el sacerdote, ¿verdad?, va a confesar, bueno, pues que le dé una penitencia de acuerdo, ¿sí?, de acuerdo a lo que pueda cumplir el penitente, ¿sí? También no irse a los extremos, ¿verdad? Y aquí habla de dos confesiones, penitencias importantes: reparadora, reparar el daño, como bien el nombre lo indica; medicinales, como sanar, pues prácticamente el alma, ¿verdad? Eso es lo que llaman a los rigoristas, ¿verdad? Y los rigoristas que menciona el Papa Benedicto XIV dicen que no a través de esta forma de indulgencia, a saber, sobre las penitencias ordenadas, ni por ninguna otra, por extensa y general que sea, relajar la obligación que por razón de la integridad del sacramento, el confesor está obligado a imponer al penitente una sana penitencia y el penitente para cumplirlo. Primero, por el hecho de que esta obligación es de la ley de Dios. En segundo lugar, por el hecho de que de otro modo el sacramento de la penitencia sería decapitado en cierta parte integrante. ¿Cuál es la naturaleza del derecho divino? Satisfacción del penitente. En tercer lugar, esto está confirmado por el sentido común y el uso de la Iglesia. De hecho, no suele ser descuidado por los confesores, incluso en las indulgencias más abundantes, satisfacción sacramental y penitencia a los penitentes. De hecho, es costumbre entonces, incluso expresamente por los mismos pontífices, ¿verdad? En otras palabras, bueno, pues los rigoristas dicen, se tiene que hacer como ya está establecido, no se pueden cambiar las reglas, no se pueden cambiar las normas, ¿verdad? Algo se me viene aquí, algo parecido a lo del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Cuando se da esta transformación de la liturgia, este concilio que de alguna manera hizo como ciertos cambios, ciertas reformas, ¿verdad? Como los sacerdotes, bueno, pues algunos estuvieron en contra, otros a favor, ¿verdad? El chiste es que también hubo un desbarajuste, se tuvieron que ordenar, se tuvieron que adaptar a las nuevas circunstancias, así en estos momentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos tenían la posibilidad, ¿verdad?, de hacer ese viaje, no todos tenían la posibilidad de visitar las 15 visitas de cada basílica, entonces pues era un poco complicado, ¿verdad? A lo cual, bueno, pues esto de las penitencias, ¿verdad?, que los sacerdotes deben dictaminar, bueno, pues deben de ser de acuerdo a las necesidades que que tiene el que se confiesa, ¿verdad?, el penitente, ¿sí? Entonces también no dejar unas penitencias que nunca vamos a confesar, entonces pues nunca vamos a dar plenitud al sacramento de la reconciliación, porque aquí el tema central que se está abordando es el sentido y la validez del sacramento de la reconciliación. Y si nosotros no cumplimos con las penitencias que nos imponen los sacerdotes, bueno, pues, o que nos dan los sacerdotes, bueno, pues no se da en su plenitud esta
esta confesión, así como también si nosotros no nos confesamos plenamente, no confesamos todos los pecados, pues también por allí en números del derecho canónico, pues van señalando que no es válido el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque no se confesaron todos los pecados. Y aquí hacen un hincapié interesante, no en esta encíclica, pero sí en el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo y demás. Todos los pecados se confiesan, pero menos unos, que son los de omisión, ¿verdad? Esos pecadillos, ¿verdad? Que nosotros cometemos, ¿verdad? Donde podemos ayudar y no lo hacemos, podemos hacer esto y no lo hacemos, ¿verdad? Esos pecados de omisión. Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros, comparta en sus redes sociales, bueno, pues esta emisión que nosotros estamos llevando para todos ustedes desde los estudios de Laico a Laico. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, que llevan el nombre de Laico a Laico. Vamos a otra breve pausa, enseguida regresamos. Bueno, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Magisterio de la Iglesia. Y bueno, pues seguimos aquí en este análisis de este documento, ¿verdad? De la encíclica Inter Praeteritos, ¿verdad? Del Papa Benedicto XIV. Y bueno, pues sigue adelante, ¿verdad? Con estas declaraciones, con estas elementos, ¿verdad? Que se encuentran, bueno, pues precisamente con este aspecto de la confesión. Y bueno, pues dice que el famoso Giovanni de Anania, ¿verdad?, que murió en el 1458, compuso un pequeño tratado sobre el jubileo. Al final del mismo proponía algunas preguntas, entre las cuales leemos las siguientes: si el jubileo beneficia al obispo que viene a Roma a obtenerlo sin haber obtenido previamente el permiso del Papa; si beneficia al párroco que viene sin permiso del obispo; si al monje que viene sin permiso del abad; si al marido que viene sin permiso de la mujer; y si a su mujer que viene a Roma sin permiso de su marido. Es decir, si no hay esta autoridad, estos permisos, bueno, pues a quién es válido, ¿verdad?, este sacramento. Y de alguna manera los curatos, ¿verdad?, concuerdan en las mismas máximas, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, pues que el examen de las mismas dudas, que fue continuado hacia 1599 por Benzonius, ¿verdad?, pues señala que la resolución fue que no era lícito que los citados dejaran su patria para venir a Roma a celebrar el jubileo del año santo sin permiso previo de sus superiores; viniendo sin ella, pecan, ¿verdad? Pero si vienen a Roma, confiesan este pecado y todos los demás con verdadero dolor y hacen lo prescrito para ganar la indulgencia, bueno, pues obviamente la ganan, ¿verdad? Entonces, si vienen y no se confiesan, bueno, pues no es válido la indulgencia. Si vienen con el permiso, es válida la indulgencia, ¿verdad? Y si vienen sin el permiso y se confiesan sinceramente, bueno, pues la
la indulgencia la ganaban, ¿verdad? Y bueno, pues los curatos, ¿verdad?, concuerdan en las mismas máximas, solo agrega que su esposa no puede venir sin el permiso y el consentimiento de su esposo. Sin embargo, el marido puede venir sin el consentimiento de su mujer, siempre que su ausencia no sea por mucho tiempo o de grave inconveniente o prejuicio para la mujer y la familia, con mucha razón para alzar la voz contra los religiosos y contra los curatos que sin las licencias necesarias emprenden el viaje a Roma para obtener al jubileo del año santo, entendiéndose que la invitación general que hace el sumo pontífice a todos incluye solo a los que pueden venir lícitamente. ¿Quiénes son los que pueden venir lícitamente? Aquellos que tienen los permisos y con las debidas circunstancias. Aquellos que no tienen permiso, bueno, pues no pueden participar precisamente de esta indulgencia. Aquí cabe aclarar que el marido, podía ganar la indulgencia si se pecaba, aunque no viniera con permiso de la esposa, y caía y perdía la indulgencia o no ganaba la indulgencia si esa visita pues se extendía. ¿Por qué? Porque la labor del marido pues era mantener pues prácticamente a la familia, ¿verdad? Mantener allí pues a su mujer, ¿verdad? Entonces continuamos con esto y bueno, pues dice, ¿verdad?, el Papa Benedicto XIV dentro de estas declaraciones que sería sin duda deseable, mejor hecho y más seguro que antes de iniciar la visita a las iglesias se tuviera como promesa una fecunda confesión, hacer las visitas en estado de gracia y también hacer una nueva confesión si la hubiese, visitas cuyo en algún pecado mortal en las actas de la iglesia de Milán, ¿verdad?, del gran San Carlos Borromeo, se lee lo siguiente: sobre todo cada uno debe respetar diligentemente las condiciones expresadas por su santidad en la carta de concesión del jubileo, porque quien no las observa no las obtendría. La primera es ser verdaderamente contrito y confeso, es decir, arrepentirse de corazón y confesarse, lo que todos deben hacer antes de comenzar a visitar las iglesias para mayor seguridad de alcanzar el santo jubileo, es decir, la indulgencia. Por la misma razón, si alguien después de haber confesado y haber comenzado a visitar las iglesias cae, cosa que Dios no permite, en algún pecado mortal, debe confesarse en pecado mortal y luego continuar el resto de los días hasta la cantidad de días que tendrá para visitar las 4 iglesias. Y esto, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos de los requisitos que se tenían para ganar la indulgencia de en aquel tiempo, ¿verdad? Estar arrepentidos de corazón y confesarse y hacer las visitas a las basílicas en los años del jubileo. Y se me viene a la mente, queridos amigos, pues este acontecimiento ahora que se va a avecinar en Semana Santa, en la visita de las 7 casas, donde hasta donde tengo entendido, si no mal me falla la memoria, bueno, pues nos podemos ganar la indulgencia en la visita de las 7 casas, ¿verdad? Pero para ganar no solamente basta con el visitar las 7 casas, sino ir en estado de gracia, es decir, confesados y bien confesados. Algo que podemos destacar de este gran documento, pues precisamente es ese valor para la confesión, es ese valor de los sacramentos que nosotros tenemos, bueno, pues para alcanzar nuestra salvación, para alcanzar nuestra confesión. Por eso el precepto de la Sagrada Confesión señala el Papa Benedicto XIV en lo que se refiere al jus divino, ¿verdad? Comprende, o a la justicia divina, solo los pecados mortales y no se extiende a los veniales. Habiendo fijado entonces la Iglesia en Concilio de Letrán el tiempo de la confesión, que es la Pascua de la Resurrección, se debate si a la necesidad de confesar los pecados mortales debe añadirse la de tener que confesar también los pecados veniales. Algo que podemos tener hoy en día, ¿verdad? Con el yo confieso se perdonan los pecados veniales, pero si nosotros tenemos pecados mortales, no se perdonan en la Eucaristía con el yo confieso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pecados veniales
veniales, vamos a ponerlo entre comillas, son pequeñas faltas, ¿verdad? El pecado mortal pues ya es un atentado contra la dignidad personal o la dignidad de mi prójimo. Aunque comúnmente, bueno, pues se dice que no se ha añadido la necesidad de confesar los pecados veniales para cumplir el precepto pascual. Sin embargo, no faltan autores llenos de celo que creen lo contrario y enseñan que quien no tiene sino pecados veniales, presentarse al menos en Semana Santa al sacerdote para hacerle saber por la gracia de Dios que no tiene pecados veniales. Por ver este aspecto, ¿verdad? Pero el Papa, bueno, aquí nos señala, ¿verdad? Como ordena otras obras de superrogación y sin embargo sería necesario hacer de las cosas veniales, ¿verdad? Materia de confesión, pero otras cosas veniales son apropiadas a la materia de la confesión y si estuviera dispuesto en la adquisición de la indulgencia, ¿verdad? Por lo tanto, aquí vemos ciertos requisitos, ¿verdad? Estos requisitos que van a acompañar, bueno, pues precisamente a los monjes, a los religiosos, a que se confiesen una vez al mes, porque, bueno, pues se supone que ellos, ¿verdad? Por estar en oración constante, por estar en este ámbito, bueno, pues solamente tienen pecados veniales. Y bueno, queridos amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a otra breve pausa, enseguida regresamos. Y bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias. Y bueno, queridos amigos, pues aquí ya estamos de regreso, ¿verdad? En esta última parte de este documento. Allí una pequeña disculpa por esos problemitas de internet, pero bueno, ya estamos aquí de regreso, aquí para seguir compartiendo con ustedes, bueno, pues este contenido, ¿verdad? Que viene ya para terminar con esta encíclica Interpreteritos, ¿verdad? De el Papa Benedicto XIV, ¿verdad? Entonces, bueno, pues habíamos mencionado la última parte, ¿verdad? Que a pesar de las confesiones, ¿verdad? Pues ver también
el aspecto, ¿verdad?, de la convocación por parte de los sacerdotes, de los obispos, ¿verdad?, que se tenían, bueno, pues en este momento, ¿verdad? Y pues habíamos dicho que además de las penitenciarías de las basílicas ordinarias, además de las que se añaden a ellas con ocasión del Año Santo y además de los confesores, también diputamos para el Año Santo por el cardenal vicario, son también otros confesores ordinarios en Roma, de los que se habla en la bula Convocatis, para que puedan ayudar a apresurar a los penitentes que vendrán a Roma para el Año Santo. Esos ordinarios son de dos clases. Unos, ¿verdad? Aquí también entran hasta los políticos, ¿verdad? Unos son diputados regulares por los superiores y prelados regulares para oír las confesiones de sus súbditos regulares. Otros regulares también tienen la aprobación del cardenal vicario para oír las confesiones de los seglares, a este último en la Constitución Convocatis. Todas las facultades que se han dado a los confesores nombrados por el cardenal vicario de Roma para el Año Santo fueron comunicados, ¿verdad?, respecto a los penitentes regulares de sus compañeros. Además, se han agregado la autoridad para dispensar a los anteriores de la irregularidad en que se hubiera incurrido por la violación de las censuras, siempre que se oculte, y esto por todo el Año Santo. Con esto, bueno, sin embargo, que los citados regulares aprobados por el cardenal vicario para oír las confesiones de los seglares no pueden valerse de dicha facultad para absolver y dispensar, sino sobre todo los citados regulares, que en caso de necesidad pueden recurrir a ellos, pero no a los demás, simplemente diputados